Evangelio del día miércoles 22 de octubre de 2025. Miércoles de la 29ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 22. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó la mesa y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: «Quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre». En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: «El celo de tu casa me devora». Después intervinieron los judíos para preguntarle: «¿Qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así?». Jesús les respondió: «Destruyan el templo y en 3 días lo reconstruiré». Replicaron los judíos: 46 años ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. El día de hoy celebramos la memoria de San Juan Pablo II, Papa, este gran pontífice que se distinguió por su amor a Jesús en la Eucaristía y su devoción a la Santísima Virgen a través de su Totus Tuus. Él fue especialmente apostólico para las familias, los jóvenes y los enfermos. Hizo innumerables visitas a muchísimos países, proclamó y promulgó santos a muchísimos también dentro de la Iglesia, y además promulgó el catecismo de la Iglesia Católica, los códigos de derecho canónico tanto para la Iglesia Latina como para las iglesias orientales, en un pontificado casi de los más largos y fecundos de nuestra historia, de 27 años. Murió en olor de santidad en Roma el 2 de abril del 2005. En la vigilia del domingo de Pascua o de la Divina Misericordia fue canonizado el 27 de abril de 2014. Pues es algo muy corto que podemos decir San Juan Pablo II, porque hay muchísimo que decir de sus cartas apostólicas, de sus encíclicas, de sus viajes apostólicos, de sus viajes a México. La verdad es que le debemos muchísimo a San Juan Pablo II. Yo creo que muchos de nosotros lo extrañamos. Yo extraño mucho a San Juan Pablo II porque prácticamente toda mi juventud, mi ejemplo y mi gran maestro fue este grandísimo santo, Papa de nuestra Iglesia Católica, San Juan Pablo II. Y el Evangelio del día de hoy, según San Lucas, nos habla de estar preparados siempre, estar en vigilia, porque no sabemos el día ni la hora en que vendrá el Hijo del Hombre, el día que menos esperemos, el día que venga Jesucristo de nuevo. Dice, si ustedes supieran la hora en que viene el ladrón, estarían muy pendientes para evitar que el ladrón entre a sus casas. Pero el Señor, animándolos a estar en vigilia y en preparación, les hace ver a sus apóstoles que en la hora menos esperada ahí aparecerá el Hijo del Hombre. Y cuando Pedro le pregunta, ¿lo dices por nosotros? ¿Lo dices por los que vienen? ¿Por quién lo dices? Jesús cuenta la parábola de el administrador al frente de los negocios de su amo, que lo deja a cargo de la servidumbre, y habla de un administrador que está al pendiente cuando llega su amo después de lo que le dejó encargado, y entonces pues su amo le premia porque le pondrá al frente de más cosas sabiendo que puede confiar con él, y otro pues que se dedica a pegarles a todos, a robar, a beber, a despilfarrar todo lo que le ha dejado su amo, y entonces el Señor le castigará si lo encuentra y se da cuenta de la deslealtad. Finalmente, y esto nos hace pensar que no tenemos que ser supervisados para cumplir con nuestro deber. Un buen católico en cualquier trabajo se desempeña correctamente, aunque no lo supervise su jefe, aunque no le esté todo el tiempo pidiendo cuentas de su trabajo. Seguramente le pedirá cuentas, pero lo que quiero decir con ello es que tendrá que estar pendiente, tendrá que estar a tiempo, tendrá que cumplir con su deber, porque no sabe ni el día ni la hora en que su jefe le va a pedir las cuentas. Y esta es la vida del católico.
no sabemos qué va a suceder. El mismo día de hoy leí una noticia pues, que me entristeció mucho porque se trataba de personas que yo de alguna forma conocía, eran de mi escuela, y una de ellas pues perdió la vida de manera prácticamente inmediata en una excursión. No solamente la perdió ella, sino también su hijo y su nuera, unos mexicanos que cayeron en una cascada. Se cayó primero ella, la trataron de rescatar, su nuera no la pudo rescatar, se cayó también y su hijo trató de rescatarlas y cayó también, los tres fallecieron. Pero ellos que iban a imaginar que ese paseo iba a ser catastrófico en el sentido de la vida, iban a perder la vida, nunca. Quizá fueron al paseo sin pensar que esto iba a ocurrir, eran profesionales, eran muy preparados en materia de las comunicaciones, daban clases, estaban en el Canadá, pero ¿qué sucedió? Dios se los llevó. Nadie sabe ni el día ni la hora en que el Señor va a venir. Y el Señor siempre nos va a pedir cuentas, siempre nos va en el menos pensado, porque si Él nos ha dado mucho, nos va a exigir mucho, si nos ha confiado mucho, aún nos exigirá mucho más. Cuanto más sepamos, cuanto más personas tengamos a nuestro cargo, cuanto más dones y gracias el Señor nos haya dado para poder realizar nuestra misión en la vida, cuanto más seremos responsables. Y yo creo que esto lo entendemos todos muy bien, ¿verdad? En la medida que vamos creciendo y vamos madurando, nos damos cuenta que rendiremos cuentas de los dones, talentos y gracias que el Señor nos dio y que no podemos alegar no, que no tenemos la posibilidad, que no sabemos, que no tenemos recursos económicos para decir que no los utilizamos. Porque precisamente para eso el Señor nos lo dio, para que superáramos las condiciones en las que vivimos, para poder darle lo mejor de nosotros. Estemos preparados, estemos listos para cuando venga a pedirnos cuentas y sepamos que nos va a pedir cuentas exigentes. Si nos ha dado mucho, y si nos ha confiado mucho, nos exigirá más. Y ese es el aviso, la exigencia que el Señor tendrá sobre cada uno de nosotros según los dones, gracias, carismas y beneficios que el Señor nos ha dado durante nuestra vida hasta el momento del aviso. Que Dios te bendiga.